Continuamos con el estudio de la unidad número 2. En este caso, en esta sección, vamos a abordar uno de los primeros métodos para la resolución de ecuaciones diferenciales de orden superior. Se denomina reducción de orden. Claro, este método tiene una restricción. Él permite resolver una ecuación de orden 2 bajo dos premisas. La primera es que conozcamos de antemano una solución. O sea, se desea formar la solución y sub 2 de x de la ecuación diferencial homogénea dada a partir de que ya se conozca una solución y sub 1 de x. ¿Ok? Y el otro elemento es que se llama reducción de orden, es porque esta ecuación de orden 2, bajo una condición que vamos a ver más adelante, la podemos reducir a una ecuación de orden 1. Y como estamos en el contexto de trabajar con ecuaciones lineales, aplicamos cualquiera de los métodos de la unidad 1, principalmente el de ecuaciones lineales por el de factor integrante, para poder conseguir esa I sub 2. Hasta este momento nosotros sabemos que toda ecuación diferencial de orden superior va a tener, por ejemplo, si es de orden 2, va a tener a lo sumo dos soluciones linealmente independientes. Si es de orden 3, 3 linealmente independientes y así sucesivamente. En este caso, como estamos trabajando con ecuaciones de orden 2, queremos construirnos dos soluciones que sean linealmente independientes. Como les dije hace rato, esta I sub 1 de x ya debe ser conocida y nos vamos a construir la I sub 2 de x. ¿Qué significa que dos soluciones sean linealmente independientes? Que una no es múltiplo de la otra, ¿ok? O sea, ellas no son múltiplos simultáneamente. Equivalentemente, ¿qué significa eso? Que el cociente de ellas no es constante. O sea, porque vamos a escribir esto por acá, a ver, para explicarlo. Vamos a escribirlo acá arriba. Cuando dos soluciones son LD, serían LD cuando yo puedo escribirla de esta forma. Vamos a suponer I sub 1 de x, a ver qué pasa aquí. I sub 1 de x es igual a C por I sub 2 de x. Esto significa que ellas son linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque aquí estaríamos diciendo que I sub 1 menos C por I sub 2 sería igual a 0. O sea, habrían constantes, no todas nulas, de manera que su combinación lineal sea igual a 0. Y esto que está acá es equivalente a decir que I sub 1 sobre I sub 2 es igual a C, donde C es una constante. Entonces, si esto no puede ocurrir, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que el cociente de ella sea variable. Es decir, que I sub 2 sobre I sub 1 o I sub 1 sobre I sub 2, en este caso lo estamos poniendo así, por conveniencia, va a ser igual a una función de x. No va a ser una constante, va a ser una variable, es decir, una función de x. ¿Por qué voy a colocar I sub 2 sobre I sub 1? Porque si yo la coloco de esta forma, I sub 1 que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando y se convertiría en esta expresión. ¿Y por qué lo hago así? Porque como estamos en el supuesto de que ya conozco I sub 1, yo aquí estaría diciendo que I sub 2 es la misma I sub 1 multiplicada por una función U sub x. Quiere decir que el método en sí se va a basar en poder construirnos esta U sub x. Repito lo que he dicho hasta ahora. Si tengo una ecuación diferencial de orden 2, yo necesito dos soluciones linealmente independientes para poder generar la función complementaria, es decir, la solución general de la ecuación homogénea. Eso está claro. Ahora, decir que las dos funciones son linealmente independientes es equivalente a decir que el cociente entre ellas no puede ser constante, porque si eso ocurre, estaríamos diciendo que las soluciones son linealmente dependientes. Teniendo eso claro,
el cociente de ellas debe ser igual a una función que sea variable, no constante. Por lo tanto, a priori yo estoy planteando este cociente así porque estamos en el supuesto de que queremos construirnos I sub 2 a partir de I sub 1. ¿Por qué? Porque si este I sub 1 yo lo paso a multiplicar para el otro miembro, me va a quedar que I sub 2 está compuesta por el producto de I sub 1 de X con un U de X. Entonces vamos a crear un método que nos va a permitir construirnos este U de X. Ahora, tanto I sub 1 como I sub 2 deben ser soluciones de la ecuación, por lo tanto la deben satisfacer. En este sentido, la idea es determinar U de X sustituyendo I sub 2 de X igual a I sub 1 de X por U sub X en asterisco. ¿Por qué? Porque I sub 2 debe satisfacer la ecuación diferencial. Veamos. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer que a nosotros nos dicen I sub 1 de X igual a exponencial de X es solución de la ecuación diferencial I2' menos I igual a 0. Yo tengo que construir la solución general de esta ecuación diferencial. Es decir, tengo que determinar una I sub 2 de X para después combinarla con la I sub 1. En este sentido, partimos de considerar que I sub 2 de X es igual a U de X por I sub 1 de X. ¿Por qué? Por todo lo que planteamos anteriormente. Entonces, I sub 2 de X va a ser U de X, que no la sabemos, por la I sub 1 de X, que es exponencial de X. Ahora, vamos a ver que I sub 2 debe satisfacer la ecuación diferencial, es decir, vamos a derivarla dos veces. Si calculo la primera derivada, es más, para mayor comodidad, no voy a colocar el argumento de I sub 2 y de U. Sabemos que I sub 2 depende de X y que U depende de X. O sea que en lo sucesivo vamos a hablar de I2 nada más y de U nada más, para no colocar tan engorrosa la notación. Entonces, ¿qué sería la derivada? Sería la derivada del la derivada del producto, pues. Yo puedo plantearla así. El primero sin derivar por la derivada del segundo. Sería U por exponencial de X. Más el segundo sin derivar por la derivada del primero. Entonces sería exponencial de X por U'. Esta sería mi primera derivada. Ahora, si la vuelvo a derivar este como un producto y derivo este como un producto. ¿Ok? La derivada de este me replicaría algo similar a esto, pero la derivada de este ya me implicaría algo más general, porque sería el primero sin derivar por la derivada del segundo, me generaría el U2', más la derivada del primero por el segundo sin derivar, entonces me queda exponencial por U', que junto con el que se va a generar con la derivada del primer término, por eso se convierte en dos veces exponencial de X por U'. Entonces, como ya tenemos U sub 2, 2' y U sub 2, vamos a sustituirlo en la ecuación diferencial. Así. Quiere decir, ¿quién es U sub 2, 2'? Esta expresión. Menos, ¿quién es I sub 2? Será U por exponencial de X. Por eso decimos, estos tres términos que están representados acá, menos esta expresión, que es U por exponencial de X. Fíjense que ellos se cancelan el cuarto con el primero. Y voy a obtener esto. Acá yo puedo extraer como factor común la exponencial. Y como la exponencial nunca se anula, y estamos diciendo que este producto debe ser igual a 0, es porque la ecuación diferencial que está en el paréntesis es quien debe ser igual a 0. Entonces fíjense lo que hemos hecho. A partir de la suposición de que I sub 2 es U por I sub 1, y conociendo a I sub 1, hemos creado una ecuación diferencial en términos de U, que U es una variable auxiliar, y es la que precisamente queremos determinar. Ahora, ¿qué ocurriría? Porque voy a pasar a la otra filmina. Si yo hago un cambio de variable, si yo hago W igual a U', como aquí tengo U2', sería W', más 2W. Lo vamos a ver en la filmina que viene, pero vamos a perder de vista esta ecuación. Fíjense. Sea W igual a U', entonces
U2', porque ¿qué es lo que podemos hacer acá? Yo puedo hacer aquí un paso adicional. Déjenme que yo puedo decir esto. Esto es U', más 2 por U' igual a 0. Entonces, si yo digo que W es igual a U', ¿qué va a ocurrir acá? Va a ocurrir que lo que está dentro del paréntesis sería W' más 2 veces U', que es W igual a 0. ¿Saben? Que es precisamente lo que observamos en la próxima diapositiva. Sea W igual a U', entonces W' más 2W es igual a 0. Entonces fíjate que la ecuación de orden 2 en términos de U la hemos reducido a una ecuación de orden 1 en términos de W. Y es una ecuación lineal. ¿Cómo se resuelve la ecuación lineal? A través del factor integrante. Acuérdate que este 2 es P, entonces si P de X es 2, buscamos el factor integrante, que sería exponencial de 2X. Entonces multiplico en ambos lados, ustedes ya conocen el criterio, en ambos lados de la igualdad por el factor integrante. Y el término izquierdo, perdón, el miembro izquierdo se va a convertir en una derivada total. ¿Qué sería esta derivada total? Sería el primer representante multiplicado por el segundo representante o por el último representante, todo derivado. ¿Lo ven? Entonces, si yo integro con respecto a x en ambos lados, que tendría este producto igual a una constante. Y ahora despejo w, es decir, la exponencial de 2x pasa a dividir al otro miembro, o lo que es lo mismo, sube como exponencial de menos 2x, pero w, ¿quién es w? U'. Entonces me regreso en el cambio de variable y vuelvo a integrar con respecto a x. Entonces esto sería C1 por la integral de la expresión más C2. Entonces, ¿qué sería la integral de la exponencial de menos 2x? Acuérdense que si hace un cambio de variable se genera un factor menos un medio, o sea que va a ser menos C1 sobre 2 exponencial de menos 2x más C2. Hagan esto con calma en su casa. Ahora, como yo necesito una U, aquí yo estoy llegando a una solución biparamétrica de la ecuación diferencial en términos de U. Yo puedo libremente darle los valores particulares a C1 y C2. Entonces yo puedo decir que C1 y C2 tienen valores específicos. Claro, acá en primeras de cambio estoy planteando I sub 2 de X como U multiplicado por exponencial de X. Porque acuérdate que I sub 2 es U de X por I sub 1 de X. Entonces, acá lo particularizo. Voy a darle el valor de C sub 1 igual a menos 2 y C sub 2 igual a 1. ¿Para qué? Para poder conseguir una expresión más práctica de I sub 2 de X. Entonces, ustedes pueden verlo de dos formas. Ustedes desde aquí pueden darle el valor que quieran a C1 y C2. Podemos decir, bueno, yo quiero que este coeficiente se convierta en 1. Entonces, C sub 1 yo lo voy a llamar menos 2. Para que al sustituirlo acá, menos por menos cambia más y 2 entre 2 me dé 1. Por eso C sub 1 vale menos 2. Y yo aquí a C sub 2 le he podido dar el valor de 0 o le he podido dar el valor de 1, el que yo quiera. En este caso, quisimos darle el valor de 1. Si le hubiésemos dado el valor de 0, cuando sustituyamos acá, íbamos a llegar a otra expresión, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que a la expresión que lleguemos es probable que no sea linealmente independiente a la que tenemos desde el principio. Ahora, fíjense lo que viene. Como I sub 2 representa esta expresión por los valores particulares que le hemos dado a C1 y C2, quiere decir que I sub 1 de X es exponencial de X e I sub 2 de X es exponencial de menos X más exponencial de X. Pero, como queremos ver que sea linealmente independiente, lo hacemos a través del bronquiano. ¿Ok? Como el bronquiano nos da distinto de 0, entonces efectivamente ellas representan un conjunto fundamental, es decir, que I de X va a ser la combinación lineal de ellas dos. O sea que ella va a representar la solución del problema. ¿Lo ven?